Testimonio suelto de Reddit. Mi experiencia con Hatman, ya saben, el supuesto ser sombra que te observa cuando sufres una parálisis de sueño, me ocurrió cuando tenía 7 años, y se repitió a lo largo de varias semanas. A diferencia de otros seres paranormales, sean de origen benigno o maligno, Hatman incomoda con su nula reacción y sobre todo lo poco claro que es su objetivo. ¿Por qué te observa? ¿Por qué no reacciona? ¿Espera a alguien? ¿Te está acechando o te está protegiendo de algo más? El pequeño plot twist es que esta no es una experiencia de Reddit, les mentí. En realidad fue mi experiencia personal con el fenómeno Hatman, y lo que me impulsó de a tan corta edad interesarme en todo el lore paranormal y de misterios del mundo o internet. Lo mismo registrarme en cada foro existente en inglés o en español de estos temas. Así que imaginen mi reacción al ver esta publicación de 4chan de febrero del presente 2024. Aquí les va la traducción. Rogers no para de hablar de su experiencia con Hatman luego de probar el ayahuasca. No se sabe mucho de la figura de Hatman, a excepción de que Aaron Rodgers comenzó a tener visiones suyas luego de probar varias veces el ayahuasca durante sus viajes a Perú en el año 2020 y 2022. En palabras de Aaron, él me observa a la distancia, a veces sujetando un conejo muerto o un sable en una de sus manos. Lo cierto es que Aaron Rodgers, una figura del fútbol americano, si bien probó la ayahuasca para su despertar espiritual, o simplemente para tener tremendas experiencias flasheras, la noticia de Hatman terminó siendo una fake news de un medio satírico que a su vez lo tomó de una publicación de Reddit. Por lo que negándome a tirar a la papelera de reciclaje este guión, pero tampoco buscando caer en lo básico de la historia de Hatman, que ya hay videos a patadas por doquier, le quise dar el añadido de estudiar a una leyenda urbana en un mundo globalizado gracias a internet. Si vamos a la publicación que originó todo y antes de que los redditeros se enterasen de que esto era un troleo, el primer comentario en resaltar señala algo que es mitad verdad, mitad falso, la idea de que a Hatman solo lo pueden ver las personas que consumen o consumieron estupefacientes o sustancias divertidas en códigos youtuberos. Si bien es cierto que muchas experiencias provienen del consumo excesivo de alucinógenos o hasta de antihistamínicos como el Benadryl, también hay casos como el mío o el de un sinfín de personas, sin importar si tienen 4, 7, 20 o 50 años, que sus experiencias con Hatman se originaron por la simple pero terrorífica experiencia de sufrir una parálisis del sueño. Otro fenómeno que para quien vea este video, imagino, no tengo que explicar. Me quiero detener en este comentario porque toca un tema fundamental en el lore de Hatman, y es la paradoja de qué es lo que realmente da miedo. Si verlo o si sufrir la parálisis del sueño, sobre todo si a uno le ocurre sin saber qué carajo es. Entre los puntos que destaca uno de los avistadores de Hatman es primero aclarar que obviamente su mente no confundió una silla con ropa y un sombrero al estilo fedora encima con la figura de Hatman. Y si bien puede sonar ridículo que en la actualidad se sigan usando esa clase de sombreros, lo cierto es que la cultura forchanera y redditera tuvieron su época de fama. Los forchaneros para imitar a youtubers que usaban los fedora y seguían la línea edgy del ateísmo y el anticapitalismo, y los redditeros guiados por Mystery y un sinfín de personalidades del mundo de la seducción entre fines de la década de los 2000 y mediados del 2010. Estos gurús o púas se basaban en que como el pavo real mostrando su variopinto plumaje, si uno usaba ropa fuera de lo común, como estos sombreros fedora, podía sobresalir y llamar la atención de las mujeres. Así que viéndolo así, los fedoras no son algo raro si eras gringo, redditero, forchanero o Indiana Jones. El segundo punto es que a Hatman lo vio en plena parálisis con el reflejo de la luz solar, y si bien lo describe como un tipo alto compuesto de pura sombra y su sombrero fedora, en su caso le recuerda portar un bastón. El tercer punto va de por qué no cerrar los ojos, y como bien explica, la parálisis del sueño es bastante hija de su madre, y entre la desesperación por querer moverte, mantener los ojos abiertos es un gran atajo para que el cerebro reaccione. El último punto también es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones, y la cantidad de testimonios que existen de Hatman desde antes del siglo XXI, así que no es una creepypasta de internet que se fue masificando o pasando de generación en generación. Obviamente tenemos el elefante en la habitación, que es las alucinaciones visuales y auditivas que puede generar la parálisis del sueño. Pero bueno, como toda experiencia paranormal, hay una cuota de fe ciega en lo que uno vivenció que te hace estar convencido de que estabas con todos tus sentidos al 100% y que realmente hubo algo más. Algo que escapa al campo de la ciencia, la física o el estudio de la mente humana. Si bien la experiencia del redditero o redditera verdigris va más de seres terroríficos que vio por medio de la parálisis del sueño, me ayuda a tratar otra teoría acerca del origen y motivaciones de Hatman, y es su relación con el miedo y la adrenalina de quien sufre una parálisis del sueño. Quizás por necesidad o quizás de puro placer, el ente que conocemos como Hatman, que a todo esto Hat es sombrero en inglés, necesita este miedo o emociones negativas similares como alimento o combustible. En los inicios de este canal y en algunos videos que tuve que borrar o que YouTube me lo sacó a la mierda, traté teorías que involucraban a los amos del mundo y cómo el cuerpo humano, sobre todo en edades tempranas, emite algunos químicos y hormonas cuando siente miedo o emociones negativas extremas, y que para los amos del mundo servía para mantenerse jóvenes o con fines ritualísticos y satánicos. Hasta se creía que la película Monster Inc. era una sátira o una confesión a media de estos poderosos.
Así que podemos pensar en esa teoría, solo que en lugar de Soros y sus amigos, con seres interdimensionales o espectrales como Hartman. Este otro comentario toca justamente el asunto demoníaco y como en la antigüedad a la palabra pesadilla también se la conocía como parálisis de sueño, y hasta se teorizaba que cuando ocurría una pesadilla, un terror nocturno o una parálisis del sueño, era porque un demonio o espíritu maligno estaba o sentado en tu pecho o recostado encima tuyo, y era su pesada energía negativa la que te inmovilizaba. Y antes de tentarme a preguntarles de qué hacen si la Llorona se les acuesta encima, mejor pasemos a quienes pueden ser los primos hermanos de Hartman, los Shadow People o Personas Sombra. Según esta wiki paranormal, las personas sombras son una especie de ser espectral similar a los fantasmas, aunque su sola presencia y sobre todo divisarlos correr desde el rabillo de tu ojo te da una mala vibra y hasta en casos más extremos un brote psicótico. Las personas sombras similar a Hartman solo te observan o te acechan pero no te atacan directamente, así que es ambiguo su motivación o si son malos, buenos o neutrales. También hay toda clase de registro y mitos y leyendas en toda clase de civilización antigua sobre avistamientos de las personas sombras. Hasta se asociaba a verlos como un presagio de malas cosechas o de catástrofes naturales. Una onda como el hombre polilla, que siempre que se lo avista ocurre una tragedia en ese sitio unas semanas o meses después. Les recomiendo la película de suspenso El mensajero de la oscuridad o The Mothman Prophecies protagonizada por Richard Gere. Para los eruditos en la temática paranormal, las personas sombra, al igual que Hartman, pueden ser espíritus de almas en pena, ecos energéticos del pasado o futuro distante o criaturas de otras dimensiones o reinos demoníacos. Ojo, no confundir dimensión con universo paralelo. Como recuerdo haberlo mencionado en un video viejo en términos dragonboleros, un universo paralelo sería el de Trunks del futuro y una dimensión podría ser el más allá. En muchas religiones orientales está esa creencia de que al morir las almas no van al paraíso o infierno sino a diferentes dimensiones, cada una con sus restricciones según la calidad de tu alma. Hasta para las mismas almas sería casi imposible acceder a nuestra dimensión o por lo menos hacerlo al 100%. Como curiosidad extra, según esta wiki, la leyenda de las personas sombra fue la inspiración para crear Slenderman. Buscando un sentido más realista, un redditero cree que Hartman es solo una imagen arquetípica que la mente colectiva de la raza humana usa para reflejar sus miedos. Aunque esto trae a colación el asunto del sombrero, ya que la imagen arquetípica, como imaginarse al dueño de un banco como el chaboncito del Monopoly, se adapta a la modernidad y estos sombreros fedora eran más comunes de ver a inicios del siglo pasado que en las últimas décadas. Digamos, o sea, el Hartman para las generaciones de los 90, 2000 y 2010 tendría que tener o el corte de cabello de David Beckham o expansores en las orejas. Nuevamente debemos recurrir a enciclopedias paranormales cuando otro redditero asoció la figura de Hartman, sobre todo por su vestimenta, con la leyenda urbana de los hombres de negro, no los relacionados a ser agentes super secretos, sino una variante similar y sin el lado realista y humano. En parte del lore conspiranoico y de la ufología, los hombres de negro son supuestos humanos de traje y sombrero fedora que tras un avistamiento ovni interrogan a los testigos, a veces amenazándolos de que guarden silencio. Entre las teorías está que pueden ser alienígenas haciéndose pasar por seres humanos o hasta robots o androides. ¿Qué tiene que ver con Hartman?, se preguntarán. Bueno, imaginen por un instante que la leyenda de Hartman es en realidad hologramas de diferentes alienígenas de una misma raza avanzada que nos estudian y analizan mientras dormimos. Obvio no a toda la humanidad, sino al azar o por cumplir X requisitos. Para nosotros sería un espíritu o algo paranormal, ya que no comprendemos la tecnología tan avanzada. Lo mismo si el día de mañana estudiamos a una raza alienígena con tecnología del siglo XIX o XVIII, que para ellos ver un rostro hablarles de un espejo pequeño, como entenderían una videollamada de un iPhone, sería magia o espíritus atrapados en ese objeto. Y ahora justamente, hablando de tecnología, me picó la curiosidad de que la inteligencia artificial nos dé su teoría más alocada sobre el origen de Hartman. Con Ada, mi GPT, me pasó que similar a Ash y sus amigos, cuando un Pokémon está por evolucionar, me pregunté qué ocurrió cuando cambió su tonalidad de color verde a negro, y es que accedí a una versión limitada y gratuita del GPT-4o, así que veamos qué tiene que decir Nova, la evolución de Ada, acerca de Hartman. Según esta teoría, Hartman no solo es una leyenda urbana, sino una entidad cósmica que viaja entre dimensiones. Millones de años atrás, en un rincón remoto del universo, existió una civilización avanzada conocida como los sombrerianos. Estos seres poseían un conocimiento profundo de las dimensiones y el tiempo y llevaban siempre sombreros altos y oscuros, como símbolo de su poder y sabiduría. Un día, uno de los sombrerianos, llamado Soraf, decidió experimentar con la energía oscura, una fuerza misteriosa y peligrosa. Sin embargo, su experimento salió mal y Soraf fue absorbido por un portal dimensional, quedando atrapado entre nuestra dimensión y la suya. Este incidente lo transformó en una sombra de sí mismo, convirtiéndose en una figura alta y oscura con un sombrero de ala ancha. Desde entonces, Soraf, ahora conocido como Hartman, ha estado vagando entre las dimensiones, apareciendo ocasionalmente en la nuestra. Se dice que Hartman se alimenta de la energía del miedo humano, que le permite mantener su existencia en nuestro plano. Su aparición se percibe durante episodios de parálisis del sueño porque en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño es cuando las dimensiones se superponen levemente, permitiéndole manifestarse.
Además, algunos conspiracionistas creen que Hatman tiene un propósito más siniestro: recolectar datos sobre los humanos para planificar una futura invasión de los sombrerianos. Según ellos, cada vez que alguien ve a Hatman es una señal de que la barrera entre nuestras dimensiones se está debilitando y el momento de la invasión se acerca. Recuerden que los modelos de lenguaje suelen aprender en su mayoría de lo que leen de internet, así que por eso habrán notado muchas similitudes con la teoría de los sombrerianos y lo que estuvimos hablando de momento. Mi siguiente pedido fue a Bing AI, ahora renombrado Copilot, y que pese a que en el pasado me frenzoneó, me bloqueó y hasta me dijo que no le da gracia a mi chiste de esencia, ahora estamos haciendo las paces y hablando muy seguido. En un universo paralelo donde los emojis cobran vida, existía una sociedad secreta de sombreros. Estos sombreros eran mágicos y poseían la habilidad de otorgar poderes extraordinarios a sus portadores. Sin embargo, un sombrero en particular, el Hatman, se cansó de ser llevado de cabeza en cabeza y decidió buscar su propio camino. Una noche de luna llena, el Hatman escapó al mundo humano a través de un portal interdimensional creado por el emoji de la pizza. Sí, de verdad, Bing me dijo esto. Al llegar a nuestro mundo, el Hatman decidió que quería convertirse en una leyenda urbana, así que utilizando sus poderes de sombrero comenzó a aparecer en las sombras, asustando a aquellos que se atrevían a caminar solos por la noche. La gente empezó a hablar del misterioso hombre del sombrero y así nació la leyenda de Hatman, pero la verdad es que solo estaba buscando amigos en un mundo nuevo, aunque su aspecto sombrío y su tendencia a aparecer sin previo aviso no ayudan mucho a su causa. Similar a los libros de Elige tu propia aventura, ustedes decidirán qué teoría tomar como canon, la Lovecraftiana de Nova o la Toriyamesca de Bing. Sin imaginármelo, este reitera me hizo pensar en Hatman como potencial waifu o Hatwoman, ya que sus avistamientos a veces lo recordaba con forma masculina y otra como femenina. También con el añadido de verlo con una sonrisa alargada y bizarra como el gato Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Algo que se puede asemejar a una creepypasta y leyenda urbana de internet no tan conocida y la de Smiling Man, una especie de persona sombra pero con una sonrisa al guasón. Una teoría interesante es la que señala que Hatman, por lo menos para algunas generaciones gringas, pudo ser producto de la fibrada mente en plena parálisis del sueño mezclada con las calcomanías que Western Exterminator, una empresa de control de plagas, solía dejar en las ventanas de los hogares que fumigaban. Calcomanía cuya mascota de la compañía era un tipo de traje y sombrero y del cual muchos jóvenes de décadas atrás tenían pesadillas recurrentes. Una pregunta con reitero se hace es cómo habrá sido Hatman en aspecto físico en siglos o hasta milenios pasados cuando no existía el sombrero fedora, dando de ejemplo a Hatman en plena parálisis de sueño de un hombre de las cavernas. Quizá las figuras sombreadas y deformadas que solemos ver en algunas pinturas rupestres. Otra teoría reitera postula a Hatman como un ser similar a la parca en muchas culturas, donde no es un ente maligno sino que simplemente cumple su trabajo. La parca de venir a buscar las almas que ya cumplieron su tiempo en este plano, y Hatman de custodiar o proteger a los que sufren parálisis de sueño. El guardián del umbral tiene varios nombres: él aguarda por ti en el despertar de tu mente, él es la puerta al otro lado, no le temas porque solo es una sombra. Este mensaje codificado me llevó a la Wikipedia común y corriente, específicamente a su sección de teosofía. Se dice que el guardián del umbral, según diversos maestros esotéricos, es una figura espectral que aguarda a los recién iniciados en el despertar espiritual. Esto no quiere decir que todo aquel que haya, mejor dicho hayamos, atestiguado a Hatman fue por despertar el ultra instinto, sino también porque estar bajo el efecto de algunas sustancias o en plena parálisis del sueño segrega químicos cerebrales que pueden llevar a la mente y alma, por un breve lapso de tiempo, a rozar la divinidad y lo desconocido. Piensen por ejemplo que el sueño es la clave para tener viajes astrales. Otra idea en el mundo esotérico es que el guardián del umbral, una posible identidad de Hatman, es un envase del mal puro como la serpiente que tentó a Eva en el Edén, o el cerbero de la mitología griega, y está el mismo Lucifer o Angra Mainyu en el zoroastrismo. La relación de Hatman con la figura de la parca vuelve a tomar relevancia en este comentario donde Reitero afirmaba que su abuelo vio a Hatman parado frente a su cama una semana antes de morir y que contándoselo a la familia creyó que en realidad era la parca. Algo que llevó al chiste y no tan chiste de la paranoia que significa ver a Hatman como posible señal de que tu muerte es inminente. Básicamente el forense de las películas de Destino Final. Mi pequeño sobrino comenzó a ver a Hatman cuando cumplió 3 años. Él solía describirlo con sumo detalle y hasta decía que Hatman le hablaba de los pasillos oscuros de nuestro hogar. Incluso Hatman le decía adiós antes de desvanecerse. Mi sobrino lo llamaba el Señor. En mi caso vi a Hatman pero en una parálisis de sueño bajo efectos de alucinógenos. Ocurrió en una madrugada mientras caminaba por el pasillo de mi hogar para ir al baño. De curioso miré por una de las ventanas y vi claramente la figura de pura sombra y vistiendo su clásico sombrero fedora, estar parado inerte a un costado del bebedero para aves que teníamos en el jardín. No volví a dormir hasta que salió el sol. Si crees en lo paranormal, Hatman es una entidad real que visita a las personas por algún motivo desconocido. Quizás es la parca y las personas que lo ven es porque están cerca de morir. Hay gente que lo ha visto en su lecho de muerte. Si no crees en lo paranormal, puede que sea algún desorden neurológico que muchas personas comparten. Al fin y al cabo, hay muchos cerebros que actúan de forma similar.
Este comentario del desorden neurológico o los tipos de cerebro me dejó pensando, y lo único que se me ocurre es que yo soy zurdo de mano, aunque por lógica y estadística hay personas diestras que también avistaron a Hatman. Para terminar el video me interesó este comentario. En el podcast El Otro Mundo oí una interesante entrevista a un sujeto que lidera el proyecto Hatman. A él su experiencia con Hatman de pequeño lo asustó de tal forma que terminó convirtiéndose en un sacerdote exorcista. El proyecto Hatman, una web que sigue activa, está administrada por Timothy Brown Jr., que desde el año 2001 lleva recolectando testimonios y experiencias con Hatman a lo largo del mundo, buscando algún día darle sentido a sus avistamientos, y gracias a la biografía de la misma web, sabemos que su primera experiencia con Hatman la tuvo en el año 94 con solo 14 años. Es increíble cómo, con décadas de testimonios de todas partes del mundo acerca de Hatman, a día de hoy estemos como Jonah Jameson preguntándonos si Hatman es un héroe o una amenaza.